Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en este hermoso día que Dios nos ha dado. Es una bendición estar en la casa de Dios. Por eso le damos honra, gloria y alabanza a nuestro Dios, porque sabemos que Él es bueno y que para siempre es su misericordia. Así que en esta mañana queremos darle primeramente la bienvenida a ustedes, mis amados hermanos, que están aquí en el templo, en la casa de Dios. Y también queremos darle un cordial saludo, ¿verdad? Y una bienvenida también a todos aquellos nuestros hermanos que nos están viendo a través de Facebook Live, a través de estos medios sociales, ¿verdad? Gracias a Dios nos escuchan en algunos estados de acá de los Estados Unidos y también de México, en Centroamérica, nos están viendo también y también allá en la ciudad de Ecuador. El hermano Víctor siempre está pendiente también de esta transmisión. Así que agradecemos a Dios, ¿verdad? Por ustedes que ya están aquí, agradecemos a Dios por ustedes que ya están también en sus hogares. Así que reciban en esta hora, amados hermanos que nos ven, un saludo primordial de la primera iglesia bautista aquí de Huntington Park. Así que en esta hora, hermanos amados, vamos entonces a llevar a cabo este servicio por la bondad de Dios y por las misericordias de nuestro Dios Todopoderoso. Hoy, hermanos, es un día de mucha bendición, por así decirlo, porque tenemos la oportunidad ahora de presentar a dos hermanos que se van a bautizar, una pareja, un matrimonio, y a la vez van a presentar también a sus niños en el día de hoy, así que esa es una gran bendición. Así que, mis amados hermanos, les invito a que nos pongamos de pie. Vamos a tener un tiempo ahorita de oración, vamos a ponernos en las manos del Señor, y una vez más, bienvenidos a la casa de Dios, a nuestros hermanos de la primera iglesia bautista de Huntington Park y a usted que también nos visita en este día y a usted que nos ven allá a través de los medios sociales. Cerremos nuestros ojos e inclinemos nuestro rostro y vayamos a la presencia de nuestro Dios. Amado Padre Celestial, qué hermoso día nos has dado de vida, Padre. Gracias, Señor, porque nos hemos podido levantar de nuestras camas, Señor. Y el primer momento, Señor, de levantarnos fue decir, gracias Jesús por un nuevo día. Gracias, Señor, por este día que nos has dado de vida. Amado Padre Celestial, ahora confiadamente nos acercamos al trono de tu gracia. Nos acercamos a ese trono de amor, pero a la vez también de juicio. Poderoso Cristo de la gloria, en esta mañana queremos darte toda la honra y toda la gloria a ti, porque estamos ya aquí en el templo, Señor, estamos aquí en la iglesia, Señor, para poder de esta manera honrar tu nombre, darte alabanza, darte gloria a ti, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas y estar agradecidos, Señor, por la salvación que nos diste, Señor amado, al morir por nosotros en la cruz del Calvario, y de esa manera tu sangre nos ha limpiado de todo pecado, la cual derramaste, Señor, ahí en esa cruz. Amado Padre, en esta hora te pedimos que bendigas todo lo que se vaya a hacer aquí de principio a fin, Señor. Te damos gracias, Señor, por los hermanos que ya están aquí en el templo, por los que vienen en camino, tráelos también con tu paz y con tu bendición y que se unan con nosotros a este regocijo. Así también oramos, Padre, por nuestros hermanos que están en sus hogares, que nos están viendo a través de estos medios sociales. Señor, bendecimos sus vidas y que en este día nos gocemos y nos alegremos en ti. Porque este es el día que tú hiciste para que nos gocemos y nos alegremos en ti. Por eso, Padre, desde el cielo, recibe en esta hora toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, porque solo tú mereces toda la gloria y toda la honra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre todopoderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a tener una lectura bíblica de la palabra del Señor y les invito que vayan allá al Evangelio según San Juan, capítulo 1. Evangelio según San Juan, capítulo 1, y vamos a leer de los versículos del 1 del 26, hasta el 34. Evangelio según San Juan, y vamos a leer de los versículos del 26 hasta al 34. Y aquí vemos, ¿verdad?, la historia que Juan nos comenta cuando él bautizó a nuestro Señor Jesucristo y lo vio como el Cordero inmolado. Así que vamos entonces
a meditar en esta palabra. Yo voy a estarla compartiendo y ustedes pueden seguirme ahí con su vista. Si usted no trajo Biblia, no se preocupe, la tenemos ahí en la pantalla. Dice así la bendita palabra de Dios, empezando en el versículo 26. Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero él que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y el versículo 34 dice: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Alabado sea Dios. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? Vamos entonces a tener ahorita unos anuncios para la iglesia. Y una vez más, bendecimos la vida de ustedes por estar con nosotros aquí en la casa del Señor. Bien, queremos anunciarles, amados hermanos, para la iglesia, una vez más, el día de hoy a las 6 de la tarde, tenemos el mensaje a través de Facebook Live. No tenemos servicios ahorita por la tarde, estamos todavía cerrados por la tarde, pero sí hay palabra de Dios a las 6 de la tarde por medio de Facebook Live. Así que les invitamos, amados hermanos, para que se puedan conectar a las 6 de la tarde a través de Facebook Live y de esa manera pues recibir, ¿verdad?, una vez más la palabra de Dios. Igualmente para el día miércoles, este miércoles 9 tendremos, miércoles 8 tendremos el servicio a las 7 de la noche. Una vez más tendremos el mensaje y un tiempo de oración, un tiempo de intercesión, de tal manera, ¿verdad?, que estemos buscando el rostro de Dios. Esto es para el día miércoles 8. Y el día jueves a las 7:30 de la noche, el servicio de damas, ¿verdad?, es a través de Zoom Live, así que pueden conectarse, empiezan a las 7:30 de la noche y de esa manera pues también tener este tiempo de compañerismo nuestras hermanas. Luego el día viernes también tenemos el servicio, ¿verdad?, de los jóvenes también se están reuniendo a las 7 de la noche a través de Zoom Live. Así que estamos siempre, hermanos amados, buscando el rostro de Dios. Hoy, hermanos, hoy domingo 5, siempre, ¿verdad?, celebramos la cena del Señor cada primer domingo, pero ahora la pospusimos para el próximo domingo. Así que el domingo 12 vamos a tener la comunión, la cena, la Santa Cena del Señor. Así que estén pendientes de esto y de esa manera pues honrar el nombre de nuestro Dios. Esto va a ser para el próximo domingo a las 11 de la mañana. Luego, hermanos, les vamos a estar dando más información. Las cosas, ¿verdad?, se están complicando un poquito más. Así que, primero Dios, ¿verdad?, no nos cierren las iglesias. Como ustedes ya saben, están cerrando, ¿verdad?, una vez más los restaurantes, los bares y los cines y muchas otras por la razón, ¿verdad?, de la pandemia. Y estamos orando al Señor para que no nos cierren una vez más las iglesias. Así que sigamos orando, hermanos, son los últimos tiempos, ¿verdad? Son los últimos momentos, de tal manera que el creyente, el Hijo de Dios, debe de seguir permaneciendo firme en Cristo, firme en sus convicciones, que nadie lo mueva,
¿Por qué? Porque vendrán, hermanos amados, más pruebas, pero el creyente, el Hijo de Dios, tiene que estar bien, como digo, ¿verdad? Bien tomado de la mano de Jesús, de Cristo, y de esa manera vamos a honrar su nombre y Él nos va siempre a guardar y a cuidar. Bien, mis amados hermanos, entonces vamos ahora a tener un tiempo de alabanzas con el grupo de alabanza Monte Sión. Mientras nuestros hermanos están cantando, yo voy a pasar juntamente con los hermanos a ponernos ya listos para poder tener el tiempo de los bautismos, y luego va a subir de nuevo el grupo a cantar otro canto, y ya luego vamos a tener también la presentación de los niños. Así que adoremos, exaltemos el nombre de nuestro Dios. Jesucristo nos hizo libres y nos hizo libres para adorarlo, para alabarle, para exaltarle, porque Él vive, hermanos, en nuestro corazón. Amén, hermanos. Amén, ¿verdad? Pongámonos de pie y de esa manera vamos a estar con el grupo exaltando el nombre de nuestro Señor. Gloria a Dios, hermanos. Dios es bueno, su misericordia nos permite estar en su casa para agradecerle. Él ha sido fiel con nosotros, nos ha dado tantas razones para adorarlo, para alabarlo con todo el corazón. Enfoquemos nuestra mente en lo bueno que Él ha sido, en cómo nos ha sacado victoriosos, cómo nos ha guardado, cómo nos ha sostenido, cómo ha sido fiel. Bendito es su nombre, que todo lo que somos, alabe al Señor con todo el corazón.
nosotros llegamos a los pies de Cristo, llegamos maltratados por el mundo, lastimados por las personas de allá afuera. Somos como unas vasijas rotas, pero Jesús nos pone juntos otra vez. Con su sublime gracia perdona nuestros pecados. Fijamos nuestros ojos en ti, oh Señor, porque estaba nuestra alma herida y lastimada, y tú nos restauraste y nos sanaste. Nos hiciste nuevas personas, nos diste una identidad en Cristo Jesús. Somos nuevos, oh Dios, en ti, completos. Gracias por tu perdón y tu restauración, Señor. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y engaño. Ahora puedo ver, oh, puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Gracias, oh Dios, por perdonar nuestros pecados, por llenar nuestras manos con tu presencia, Señor, por darnos una vida en Cristo. No me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y engaño. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Gracias por salvarnos, oh Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Oh,
sido salvado, Señor. Gracias porque aún hay tiempo, Señor, para aquel que crea en Cristo Jesús como el único Señor y suficiente Salvador de su vida. Aquel que todo lo cambia, aquel que perdona los pecados del más vil pecador y hace una criatura nueva, la restaura, la perdona, la santifica para sí. Gracias, oh Dios, por tu gracia que nos ha hecho libres en Cristo. Te adoramos con todo el corazón, Señor, porque has sido bueno y porque estás aquí. Gloria a tu nombre para siempre. En el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya para siempre. Gloria al Señor. Pueden sentarse. Vamos a dar tiempo a los bautizos. Regocijémonos en el Señor porque el Señor está aquí. Levanten el telón, por favor. Y que de esa manera dimos testimonio público de lo que Cristo Jesús ha estado haciendo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Así que es un gozo y una alegría, una vez más, vuelvo a repetir, dar este paso de fe y de esa manera agradar a nuestro Dios. Así que primeramente entonces agradecemos a Dios una vez más por este paso de fe, de obediencia que nuestros hermanos Daniel y nuestra hermana Verónica Vital están dando para nuestro Señor Jesucristo. Fueron unos días, ¿verdad?, que están estudiando la palabra de Dios en el bautismo, así que ya recibieron el cambio de bautismo y de esa manera ahora es allí. Y este día tan ansioso que lo han estado esperando ellos, mucho gozo y con mucha alegría. Así que en esta hora vamos entonces a invitar a nuestra hermana Verónica Vital para que pase de esta manera cada vez que pasa de bautismo, que únicamente, ¿verdad?, significa que venimos al pecado, venimos a Cristo, pero a la vez también cuando uno se levanta, pues vamos a la nueva vida de Jesús. Así que en esta hora vamos a dar a Dios, hermana Verónica, para y antes de que use este paso, tenemos que dejar de dar en honor a Dios, que van a En esta hora le quiero hacer unas preguntas para que de esa manera usted esté segura, ¿verdad?, del paso que ha dado, del paso en el cual usted está dando testimonio de ello. Quisiera hacerle algunas preguntas antes de poder bautizarle. La primera pregunta, hermana Verónica, es:
usted ha venido a este lugar para dar testimonio público voluntariamente de su fe en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermana Verónica, ¿cree usted que Jesucristo vive en su corazón y que Él es su único y suficiente Salvador? Amén. Gloria a Dios. Y la tercera pregunta, hermana Verónica, es, ¿cree usted que si Jesucristo viniera ahorita en estos momentos, usted está segura de que se iría con Él? Amén. Amén. Gloria a Dios. Señor. Bien, hermana, entonces vamos a dar paso ahorita. Le invito. En esta mañana, como siervo de Dios y con la autoridad que Dios nos ha dado aquí por ese privilegio, y de esa manera honrar su nombre, y como siervo de Jesús y en obediencia a la fe y al testimonio que ha dado nuestra hermana Verónica, yo la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén, amén. Y la vida vieja ya he dejado, porque ahora vivo en Cristo. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a llamar entonces ahora a nuestro hermano Daniel Vital para que pase aquí también y de esa manera obedezca al mandato de nuestro Señor Jesucristo de dar este paso del bautismo. Bien, en esta hora también, hermano Daniel, estamos agradecidos con Dios por este paso que usted va a dar, y si usted tiene agradecimiento al Señor y quiere tener más palabras para el Señor, pues es su tiempo de agradecer a nuestro Dios. Yo solo quiero agradecerle al Padre por esta oportunidad que me dio de conocerlo, por esa oportunidad de permitirme ver las cosas como son, de que Él me quitó esas vendas que no me dejaban ver, y darle gracias al Padre por su infinita bondad, por su misericordia y por su amor. Gloria a Dios. Gracias. Gloria a Dios. Añadiendo un poquito más, hermanos, al hermano Vital, juntamente con su esposa y sus hijos, ¿verdad? Nos conocimos allá en el downtown de Los Ángeles, donde se ha estado repartiendo, ¿verdad?, ropa, comida allá a los indigentes. Ellos, cuando es un feriado, aprovechan para ir y de esa manera repartir. Así que desde el año pasado nos conocimos y ya el Señor hizo la obra. A Dios sea la gloria. Gloria a ¿Sí? Dios. Bien, las mismas preguntas, hermano Vital, le voy a hacer en esta hora. Usted en este día ha venido a este lugar a dar voluntariamente público de su fe en Cristo Jesús. Amén. Hermano Vital, ¿está usted seguro de que Jesucristo vive en su corazón y cree que Él habita ahí en su vida? El reino de mi vida. Gloria a Dios. Hermano Vital, si en este día, si a esta hora, si en estos momentos Jesucristo viene por usted, ¿usted está seguro completamente de que se iría con Él? Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, una vez más, con la autoridad, ¿verdad?, que Dios nos ha dado aquí como siervo de Jesucristo y en obediencia, ¿verdad?, a la fe que el hermano ha compartido en esta hora, yo bautizo al hermano Daniel Vital en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado.
las alabanzas, después de otra alabanza, vamos a presentar a sus niños también delante de nuestro Dios. Que Dios les bendiga. Vamos a invitarlos una vez más que se pongan en sus pies, delante de la presencia de Dios. Él está aquí, cosas grandes hace con los que le buscan con un corazón verdadero. Dice la palabra de Dios que el profeta Isaías visitó el templo de Dios en el año en que el rey Usías había muerto y vio la gloria de Dios, y el Señor se manifestó ahí porque fue un corazón que, a pesar de los acontecimientos que estaban sucediendo en su nación, visitó el templo de Dios donde se iba a adorar. Dios lo visitó con su gloria y tocó sus labios con su pecado y su culpa. Lo hizo de embajador entre las naciones para hablar su gloria. Y también profetizó que vendría Jesús el Mesías a redimir a la humanidad. Hoy su gloria está en este lugar. Cuán grande es nuestro Dios en toda la tierra. Cuán grande es su nombre entre nosotros. Levantamos nuestra voz y nuestro corazón con entendimiento, dándole reconocimiento a aquel que es digno de toda la gloria. Cuán grande eres tu Dios, cuán grande y maravilloso es tu glorioso nombre en toda la tierra, Rey de reyes y Señor de señores, para
porque tú has hecho la diferencia en nuestras vidas. Salvas, oh Dios, a los pecadores. Les das un nuevo nombre, Señor. Les das un sitio de honor en tu cielo, Señor. Transformas las vidas de familias enteras, Señor. Decimos tu nombre para siempre porque estás sentado en tu trono de gloria y vives con justicia. No hay nadie como tú, Señor. Incomparable eres para siempre. Estás aquí con nosotros, te alabamos con todo el corazón. Gloria a Dios. Pueden tomar su lugar, pero pongamos a Dios ahí orando, intercediendo. Puede tomar su lugar, pero acérquese confiadamente al trono de la gracia de Dios y sigamos orando, intercedemos ahorita en estos momentos, amado Padre Celestial, porque ha sido bueno con nosotros, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque en medio de la prueba, en medio de la tormenta, en medio, Señor, de todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, nuestra fe no debe desmayar. Debemos de permanecer en Cristo, debemos de seguir fortalecidos en Cristo, debemos de mantenernos firmes sobre la roca que eres tú, Señor Jesús. Y gracias, Padre del cielo, porque tus promesas son tus promesas. Tú has dicho que nunca nos vas a dejar y que nunca nos vas a abandonar. Aún en medio de la tribulación, aún en medio de los conflictos, aún en medio de los problemas, aún en medio de las circunstancias de la vida, siempre, Señor, tu presencia está ahí con nosotros. Por eso en esta hora oramos e intercedemos por la nación de los Estados Unidos, Padre amado, para que tú, Señor, toques vidas, toques corazones, Señor amado, desde el presidente, el vicepresidente y toda la Cámara, Señor, de diputados, todo el Congreso, Señor, la Corte Superior, toque vidas, toque corazones, Señor, para que de esa manera puedan darse cuenta, Señor, de los tiempos que estamos viviendo. Esta nación, Señor, que ayer fue el día de su independencia, de hace varios años, Padre. Recordar, Señor, que esta nación fue fundada sobre bases bíblicas, sobre fundamentos bíblicos, sobre pensamientos bíblicos, Señor amado. Y después de este tiempo, Señor, hasta el día de hoy, nos hemos alejado, Señor, de esos principios bíblicos. Nos hemos alejado de esos valores, Señor amado, de tu palabra, amado Dios. Pero en esta hora, Señor, creemos, Padre, que los que seguimos, Señor, con esos principios y con esos valores de tu palabra, tú siempre has dicho que aunque sea un pequeño remanente fiel, yo estoy con ustedes. No teman, manada pequeña, nos dices tú, Señor Jesús, no teman, yo estoy con ustedes. Sigan perseverando, sigan creyendo en mí, sigan esos principios, sigan esos valores, sigan lo que dice la Biblia, sigan lo que digo yo. Y por esa razón, Señor, hay un pueblo que está orando, que está clamando por la nación de los Estados Unidos y por su liderazgo, Señor, aquí en esta tierra, Señor. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por un día más de independencia que has dado a esta nación de los Estados Unidos. Estamos agradecidos también contigo, amado Dios, por el día que también tú, Señor, nos hiciste libres y fuimos, Señor amado, liberados, restaurados, sanados, Señor, del pecado, Padre. Por esa razón estamos también agradecidos contigo, Señor. En esta hora oramos, Señor, también por la nación de Israel. Oh Cristo de la gloria, que la paz sea siempre sobre Israel, nación elegida, escogida, Señor, por ti. De tal manera, Señor, que a pesar de todo lo que ha ocurrido, Señor, en la vida de tu pueblo amado, Señor, en el nombre de Jesús, tú sigues fortaleciendo la vida de la nación de Israel. Poderoso Cristo de la gloria, en tus manos ponemos la nación de Israel. Ahora, Padre, te
pedimos, Señor, también por aquellos, Señor, amado Dios Todopoderoso, por aquellos hermanos que están enfermos, Señor, y que están pasando por etapas difíciles en su vida en estos momentos. Extiende tu mano de sanidad sobre sus cuerpos, Señor amado. Oramos por la familia Contreras, oramos, Señor, también, amado Dios, por la vida de Reyes Alán, que en el día tiene una semana de tener gripe, Señor, y resfriado. En el nombre de Jesús, ten misericordia de él. Y te damos las gracias, Señor, también en este día por la vida de Sandra Martínez, Señor, porque ella, Señor, ha reconocido que tú hiciste la obra sanadora divina sobre su cuerpo, Señor, sobre esta enfermedad, Padre, del virus COVID-19. Gracias, Señor, por su vida. En el nombre de Jesús la ponemos en tus manos, Señor, para que ella siga creyendo, Señor, de que tú estás con ella. Gracias, Señor, por sanarla. Gracias, Señor, por estar visitándonos en este día. La ponemos en tus manos, sé tú con ella, Señor. Bendice su hogar, bendice su vida, bendice su familia, Señor amado. Y en el nombre de Jesús, que ella siga permaneciendo fiel a ti, Señor. En el nombre de Jesús ponemos la vida de nuestra hermana Sandra Martina, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Y así mismo, Señor, te damos las gracias una vez más por este tiempo de oración, por este tiempo de comunión, por este tiempo de poner delante de ti, Señor, nuestras peticiones que son escuchadas por ti y que tú das respuestas a ellas, Señor amado. Gracias, Señor, porque siempre nos escuchas y siempre nos respondes, Señor. En el nombre todopoderoso de Jesucristo te pedimos todo esto, Señor. Amén y amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, amados hermanos del grupo de alabanza Montesión. Bien, mis amados, vamos a seguir y vamos a continuar entonces. Ahora vamos a hacer la presentación de los niños, de nuestros hermanos Vital, y queremos presentarlos al Señor en esta hora. En esta hora queremos presentar a, vamos a ver, déjenme ver, a Majid Vital, con 11 años de edad, y a Cristian Vital, con 7 años de edad. Así que queremos invitarlos que pasen aquí al frente con sus papás y que de esa manera podamos en esta hora presentarlos delante de la presencia de nuestro Dios. Así que voy a invitar a los hermanos que se pongan aquí detrás de este micrófono, o como decir, de este aparatito que está ahí paraditos, como familia. Y de esta manera pues vamos a presentarlos a la iglesia y el paso que están dando en esta hora. Dice la palabra del Señor, hermanos amados, allá en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1, versículos 20, 24 y 28, y el 3:19 dice: Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, a Elí, y ella dijo: por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó, dice, caer a tierra ninguna de sus palabras. Luego también en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 2, nos habla acerca de que le pusieron por nombre Jesús y le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Así que en esta hora damos gracias a Dios por Cristian Vital y también por Majid Vital. Aquí, hermanos, tenemos a un predicador en potencia. Ya el hermanito ya está predicando el evangelio, ya está compartiendo el evangelio y tiene un conocimiento que el Señor, verdad, le ha dado, y de esa manera agradecemos a Dios por ello.
pero en esta hora, Cristian, te puedes acercar a tu papá. Voy a decirles estas palabras, amados hermanos. Y aquí estamos reunidos, ¿verdad?, con motivo de una ocasión feliz, así al igual, ¿verdad?, que María y Ana en los tiempos bíblicos, ustedes han traído a sus niños, ¿verdad?, para que los presentemos a Dios. Y como ya dijo la Escritura, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y es correcto que ustedes traigan a sus niños, no a los pocos días de haber nacido, ¿verdad? Pero gloria a Dios porque lo están presentando todavía a esta edad y eso es muy bien delante de Dios. Así que el propósito de este acto, mis amados hermanos, es ayudarles como padres a apreciar la responsabilidad de instruir a sus niños en los caminos del Señor. Y yo sé que ustedes lo están haciendo para la gloria de Dios. Así que en esta oportunidad, de acuerdo con el propósito para el cual ustedes han venido, quisiera que respondieran a estas siguientes palabras de un pacto con Dios, un pacto con el Señor, y pueden responder con un sí. En primer lugar, presentan ustedes a sus hijos ante Dios para dedicarlos solemnemente al servicio del Señor. Amén. Se consagran como padres en este día para instruirlos en las enseñanzas y en los caminos del Señor. Amén. Prometen instruirlos en las enseñanzas de Jesucristo y guiarlos en el desarrollo de un carácter cristiano que glorifique el nombre del Señor. Amén. Prometen moldear hasta donde sea posible la vida de sus hijos en el hogar mediante sus devocionales familiares, por la palabra y por el ejemplo, para que a la edad apropiada ellos acepten a Jesucristo y participen de la comunión de los creyentes y presten servicios a la iglesia de Cristo. Amén. ¿Amén? Por último, por cuanto ustedes han prometido, ¿verdad?, delante de Dios y de esta congregación, dedicar a estos niños ante Dios, y lo han afirmado, ¿verdad?, con sus propias palabras, los exhorto a que dediquen a esta sagrada responsabilidad con sabiduría, con perseverancia y santa devoción en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y yo sé que el Señor les va a dar sabiduría para guiarlos, ¿verdad?, en el camino del Señor. Y es una bendición, una vez más, presentar a los niños delante de nuestro Dios. Bien, voy a decir esta bendición pastoral y de ahí voy a orar por ellos, hermanos. Dice: haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, y alce Jehová a ti su rostro y ponga en ti paz. Bien, mis amados hermanos, les invito a que se pongan de pie, por favor, y vamos a orar por nuestros hermanos, por estos niños ya. Y como digo, Cristian tiene un potencial que el Señor le ha dado y ya lo está poniendo en práctica, ¿verdad, Cristian? Y primero Dios, tú vas a ser un instrumento usado por el Señor, ya te está usando, y alabado sea Dios. Sigue así, predicando el Evangelio a tu corta edad, porque sé que Dios ha sido bueno y generoso contigo y con tus padres. Oremos, hermanos, cierren sus ojos y oremos al Señor. Amado Padre Celestial, en esta hora vengo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre todopoderoso, ante el cual toda rodilla un día, Señor, se va a hincar delante de Él, ante el cual toda rodilla se va a doblar, en el nombre maravilloso de Jesús, para pedirte, Señor, por la vida de Cristian y por la vida de su hermano también, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Padre del cielo, que tú, Señor, los guardes y los cuides. Aléjalos, Señor, de todo pecado, de todo mal. En el nombre de Jesús bendecimos sus vidas en estos momentos, Señor. Poderoso Cristo de la gloria, te pedimos, Señor, que tú seas con ellos. Guárdalos, Señor, que sean, Señor, sabios, que crezcan en el conocimiento tuyo. Que ellos, Señor amado, más adelante, cuando vengan las pruebas, las tentaciones, los problemas, los peligros, Señor, que tu presencia esté con ellos, Señor amado. En el nombre de Jesús bendecimos pues las vidas de estos niños, los ponemos en tus manos, Señor amado, y bendecimos también la vida de sus padres, la familia Vital. Gracias, Señor, una vez más,
por la vida de estos niños. Gracias por sus vidas, Señor, que van creciendo en el temor tuyo, Señor amado, instruidos, Señor amado, enseñados, Padre Santo, educados, Señor, en el temor tuyo, Padre amado. Gracias una vez más por la vida de estos niños. Los ponemos en tus manos en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, y démosle un aplauso a Jesucristo. Todavía no se vayan, hermanos. Voy a darles una vez más este certificado para cada uno de ustedes. Este certificado de presentación de niños al Señor dice: por este medio certifica que Cristian Vital, hijo de Daniel Vital y Verónica Camacho Vital, nacido en Long Beach, California, el día 12 de enero del año 2013, fue presentado al Señor siguiendo el ejemplo y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Con este acto los padres se comprometen a cuidar a este niño y guiarlo espiritualmente hasta que él por sí mismo reciba a Cristo como su Salvador y Señor personal. Expedido en First Baptist Church, Huntington Park, el 5 de julio del año 2020, y ahí tenemos la firma del ministro y la de un testigo. ¿Ok, Vital? Que Dios te bendiga, Cristian. Gracias. Ok, gloria a Dios. Y este es el certificado de Majid Vital. Dios te bendiga. Thank you. Y luego aquí tenemos de nuestro hermano, de nuestra hermana Verónica Camacho Vital. Antes voy a leerle, hermana. Dice: certificado de bautismo en agua. Certifico que Verónica Camacho Vital se bautizó en cumplimiento del mandato de nuestro Señor Jesucristo. Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos 16, 16. Dando así testimonio público de que renuncia a la vida antigua y afirma su fe en las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Expedido en First Baptist Church de Huntington Park, California, el día 5 de julio del año 2020. Que Dios le bendiga, hermano. Y este es el certificado de nuestro hermano Daniel Vital. Amén. Que Dios les bendiga. Que Dios se les bendiga. Bendito sea Dios. Pueden pasar entonces a sus lugares. Bien, mis amados hermanos, en esta hora queremos agradecer a Dios, ¿verdad?, por el paso que han dado nuestros hermanos, y de esa manera han honrado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos entonces a ir al mensaje de la palabra del Señor en esta hora. Siempre, hermanos, como un recordatorio, ¿verdad?, tenemos siempre alguna pequeña, a veces, confraternidad, convivio, compañía, coinonía, cuando los hermanos se bautizan, pero debido a las circunstancias que estamos pasando, ¿verdad?, no se va a poder hacer el día de hoy, tener este tiempo. Ya los hermanos han comprendido eso y están de acuerdo, pero lo importante de todo que ellos dicen, ¿verdad?, que lo que querían hacer es dar ese paso de obediencia y darle su vida a Cristo, ¿va?, en obediencia. Alabado sea nuestro Dios. Démosle un aplauso a nuestro Señor y un aplauso a la familia Vital. Bien, también, hermanos, antes de ir al mensaje de la palabra de Dios, quisiera que se pusiera de pie Sandra Martínez. Se puede poner de pie. Ahí donde está Sandra. Nuestra hermana, ella da testimonio y ha venido a dar testimonio, hermanos, de que el Señor ha sido benévolo, ha sido bueno, ha sido maravilloso con ella. El Señor, ¿verdad?, la ha sanado de esa enfermedad del COVID-19. Y vino aquí para dar testimonio de la obra que Jesucristo ha hecho en su vida. Amén. ¿Por qué no le damos un otro aplauso a nuestro Rey y nuestro Dios, hermanos? Que Él es bueno y que para siempre es su misericordia. Gracias, hermana Sandra, puede tomar su lugar. Bien, mis amados, vamos a ir al mensaje de la palabra de hoy. Entonces, les invito que vayamos allá al libro según San Mateo. Vamos allá al pasaje de según San Mateo. Pongámonos de pie y vamos a ir al mensaje de la palabra del Señor en esta hora. En el libro según San Mateo, capítulo 28, y vamos a traer el mensaje en los versículos 16 hasta el versículo 20. Este es un pasaje de la Escritura
mis amados hermanos, cuando el Señor, ¿verdad?, manifestó esto a sus discípulos, y es lo que la iglesia, hermanos, debe de hacer desde cuando nació la iglesia, predicar el evangelio, a lo cual estipuló nuestro Señor Jesucristo. Dice así la bendita palabra de Dios, evangelio según San Mateo. Si usted no trajo Biblia, no tenga pena, y creo que lo van a poner en la pantalla, y dice así la palabra de Dios. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, ya no estaba Judas Iscariote con ellos, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero, note usted, algunos todavía, dice la Biblia, que dudaban. Verso 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, dice. Note usted, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cierre sus ojos y nos vamos a poner en la mano del Señor. Señor Jesús, gracias por tu palabra, porque son bellas palabras de vida. Son palabras vivas y eficaces que nutren el alma del creyente, de tus hijos, Señor. Gracias por ellas, Señor amado. En el nombre de Jesús, guíanos por tu Espíritu Santo en esta hora. Dirígenos, Espíritu Santo, y que podamos, Señor, aplicar esa palabra a nuestra vida. Gracias, Señor, porque es la que nos da vida, Señor amado. Y gracias por el privilegio de tener una Biblia en nuestras manos y poder escudriñarla y poder de esa manera, Señor, vivir lo que dice tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. En esta hora le puse como tema el bautismo en agua del creyente en Cristo. El bautismo en agua del creyente en Cristo. El bautismo, hermanos amados, en agua, como nos dice la bendita palabra de Dios, es un mandamiento, es un paso de obediencia que forma parte en la vida de todo creyente que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús. Ese es un mandamiento que Dios, hermanos, nos ha dado en su palabra para que todo, ¿verdad?, que aquel que ha creído en Jesús, para que todo aquel que le ha dado su corazón, para todo aquel que ha venido al conocimiento de Él, en obediencia como un segundo paso, pueda dar este paso del bautismo. Y eso es lo que hoy hicieron nuestros amados hermanos Daniel y nuestra hermana Verónica Vital. Y también que un día ustedes y yo lo hicimos, que dimos ese paso de obediencia acerca de lo que es el bautismo en agua. Es un mandamiento, es una orden, es un mandato que Dios, hermanos, pone en la vida de todo creyente. Por eso el bautismo en agua, hermanos, es muy importante para Dios. El bautismo en agua es muy importante para Dios. ¿Por qué es importante el bautismo en agua para Dios? Porque es parte, hermanos, de ser un discípulo de Jesucristo. Él ordena, como dije y como dice la palabra, que todo creyente que ha nacido de nuevo, hermanos, se tiene que bautizar. Y se tiene que bautizar, como dice las Sagradas Escrituras, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Como leímos, ¿verdad?, aquí en este pasaje de la Biblia, en este versículo 19, según San Mateo.
Por eso, hermanos, el bautismo es importante, muy importante para Dios, porque Él quiere, ¿verdad?, que todo aquel, hermanos amados, que ha creído en Jesús, se bautice y de esa manera viene a ser discípulo de Jesucristo. De tal manera también que el bautismo también, hermanos, es muy importante para el creyente. No solo es importante para Dios, pero el bautismo también en agua es muy importante para el creyente. ¿Por qué es importante para el creyente? Porque el bautismo en agua, hermanos, es un paso de obediencia en el cual un creyente da testimonio de su relación personal con el Señor Jesucristo. Es algo personal, es algo íntimo. Si yo conocí a Jesucristo, si le di mi corazón, entonces yo voy a dar ese paso de fe, de obediencia, y voy a dar testimonio público de mi fe en Cristo, dando ese paso del bautismo. Y es por eso que es muy importante para el creyente, para el Hijo de Dios. Pero también, hermanos, no solo es importante para Dios, no solo es importante para el creyente, para el Hijo de Dios. El bautismo en agua también es importante para el mundo secular. El bautismo en agua también es muy importante para el mundo. No solo, como dije, es importante para Dios, no solo es importante para el creyente, pero es también importante para el mundo. ¿Por qué es importante para el mundo? Porque es, hermanos amados, el testimonio de lo que Cristo ha hecho en la vida de un creyente y lo sigue haciendo. Y a la vez también es una prueba, hermanos. Es una prueba de lo que puede hacer en todo aquel que invoque el nombre todopoderoso de Jesucristo. Por eso es muy importante, hermanos amados, el bautismo en agua para el mundo, porque damos testimonio de lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas, porque es el testimonio de lo que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestro corazón y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Nadie es perfecto en este mundo. Por lo tanto, dice la palabra del Señor que somos imperfectos, pero el Señor Jesucristo, cada día, hermanos, Él nos va cambiando a la imagen de Él. Cada día, hermanos amados, el poder y la regeneración del Espíritu Santo de Dios está obrando en nuestro caminar con Él. Por eso, hermanos, es muy importante para el mundo dar testimonio de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. En el libro de Romanos, capítulo 10 y en el versículo 9, dice el apóstol Pablo a los romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, dice, en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Que si confesares con tu boca, que si creyeres en tu corazón que Dios levantó a Jesucristo entre los muertos, dice, serás salvo. Y ese es el paso, hermanos amados, que hemos dado todos aquellos que hemos venido a conocer a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿qué es el bautismo en agua? ¿Qué significa el ser bautizado en agua? Obviamente, hermanos, antes de dar el paso de fe al bautismo, el creyente, el Hijo de Dios, ya ha tenido un encuentro personal con Jesucristo y ha recibido el bautismo del Espíritu Santo en su vida. Como nos dice allá en el primer libro a los Corintios, capítulo 12, ahí nos dice, ¿verdad?, que por un solo Espíritu hemos sido bautizados todos cuando creemos en el Señor Jesucristo. Venimos a ser, hermanos amados, bautizados en Cristo. Luego, hermanos, dice la palabra de Dios también allá en el primer libro, en el libro a los Efesios capítulo 1, nos dice la palabra de Dios que también el Espíritu Santo nos viene a sellar. Y somos sellados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Somos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Luego entonces, hermanos, es que damos fe, damos en obediencia a Dios como testimonio público. Entonces viene el bautismo en agua, para que de esa manera, hermanos, ustedes y yo sigamos en obediencia al Señor. El bautismo en agua
no salva al creyente. El bautismo en agua es solamente un paso de obediencia, es un paso de fe. Y usted me va a decir, ¿y por qué? ¿Por qué, hermanos amados? Porque aquel ladrón que estuvo en la cruz no tuvo, ¿verdad?, ese privilegio, ese derecho, esa potestad de dar ese paso, porque dice la Biblia que ahí mismo el Señor Jesucristo le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y dice la Biblia que cuando expiró, las palabras de Jesús, hermanos, son poderosas. Y él no tuvo la oportunidad, ¿verdad?, de dar ese paso de fe, pero fue salvo. Pero, hermanos amados, son, ¿verdad?, no son muchos los que pasan de esta situación. Por eso, mis amados hermanos, se les anima, se les motiva a los cristianos, a los creyentes, que den ese paso de fe. Y todo esto, hermanos, es voluntario y de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le diga a usted en su vida, usted va a dar ese paso de fe. A veces, hermanos amados, tenemos un mes y los hermanos o el hermano tiene el deseo de bautizarse, o tenemos 3 meses, tenemos el deseo de bautizarse. Y hermanos, y así pasa, ¿verdad? Y se bautizan, dan ese paso de fe y se hace ese paso. Pero hay otros hermanos, lastimosamente, ¿verdad?, pasan 5 años, pasan 10 años, pasan 15 años. Y de repente, ¿verdad?, entonces reconocen que sí tienen que dar ese paso de fe. Algunos, lastimosamente, ¿verdad?, hay un jalón de orejas de parte del Señor, y algunos reconocen eso, hermanos, cuando físicamente no están bien. Conozco, hermanos, cómo fue que bautizamos a un hermano, ¿verdad?, de que cuando le vino una prueba grande a su vida, hasta lo tuvimos que bautizar en sillas de ruedas en una piscina. Pero a su ya mayor de edad, ¿verdad?, él reconoció. Pero, hermanos, entonces, ¿qué es el bautismo? ¿Qué significa el ser bautizado en agua? Por lo tanto, hermanos, como dice la Escritura, nosotros no bautizamos a niños, ¿verdad?, recién nacidos, porque no enseña eso la palabra de Dios. Y lo vamos a ver en el contexto de este mensaje. Vamos a ver por qué no se bautizan los niños recién nacidos. Bien, hermanos, entonces, ¿qué es el bautismo en agua? ¿Qué significa el ser bautizado en agua? En primer lugar, debemos, amados hermanos, de comprender qué es el bautismo en agua. ¿Qué significa el bautismo en agua? ¿Por qué me voy a bautizar? ¿Por qué tengo que dar ese paso de fe? ¿Por qué tengo que hacerlo? Si yo cuando nací allá en México, Centroamérica, Sudamérica, en Europa, en Asia, Oceanía, o qué sé yo, me llevaron mis padres a la iglesia y ahí me presentaron y ahí me bautizaron desde recién nacido. Pero entonces, hermanos, ¿qué es el bautismo en agua? En primer lugar, hermanos, la palabra bautismo viene de la palabra griega baptisma, y de su raíz es la palabra bacto, y de esa palabra bacto se originó la palabra baptizo, que significa, esa palabra significa sumergir y significa hundir. Sumergir y significa hundir. Es por eso, hermanos, que el bautismo del creyente, de acuerdo a la bendita palabra de Dios, es por inmersión, es decir, introducir, es decir, hundir a la persona completamente en agua. Por eso la palabra bautizo también significa, hermanos, también esa palabra bautizo, bautizar, significa también teñir. Es decir, que la persona que se bautiza se viene, hermanos, a tiñar de Cristo. Es decir, que se identifica con Cristo, se identifica con Él en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Eso, hermanos, es lo que significa el bautismo en agua, y es lo que ustedes y yo hemos hecho. Por ejemplo, mire lo que dice en el libro de Romanos, capítulo 6, dice la palabra del Señor: ¿qué pues diremos? Dice Pablo, ¿qué pues diremos? Romanos capítulo 6 del 1 al 4. ¿Qué pues diremos?
¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún en él? Y luego dice Pablo, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Por lo tanto, mis amados hermanos, en primer lugar, entonces debemos de comprender que el bautismo en agua, ¿verdad?, es un cambio de vida, es algo, hermanos, sumergido, es hundirlo, es, hermanos amados, y eso, hermanos, simboliza, ¿verdad?, la muerte, la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo cual, hermanos amados, por eso es que bautizamos, hermanos amados, en agua, lo metemos ahí y lo levantamos, y eso es lo que nos dice la palabra, que viene, hermanos amados, a una nueva vida en Cristo. Por eso, ¿verdad?, 2 de Corintios, capítulo 5 y verso 17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dice, y he aquí, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, nosotros bautizamos de acuerdo a la enseñanza de la palabra de Dios, sumergidos, hundidos, luego levantados, y eso se llama inmersión. La iglesia cristiana, hermanos, no practica el bautismo por aspersión, ¿verdad? No practica por aspersión. Hay ciertos casos a veces que he oído por ahí que sí, ¿verdad? Porque a veces no pueden, estar en los hospitales, ya están a punto de fallecer, y entonces ellos deciden, como digo, ¿verdad?, dar ese paso, y a veces creo que lo han hecho, ¿verdad? Hasta el día de hoy yo no lo he practicado, no lo he hecho así, pero, hermanos, así a veces ocurre, ¿verdad? Por eso digo, hermanos, qué importante es, ¿verdad?, reconocer a Cristo primeramente como nuestro Salvador, y segundo, dar un paso de obediencia a nuestro Dios. Por eso, hermanos, entonces, en segundo lugar, ¿por qué debe de bautizarse el creyente? Como dijimos anteriormente, el creyente debe de bautizarse porque es un mandamiento del Señor, es una orden y es un paso de obediencia, porque un creyente, hermanos, cuando se bautiza, da testimonio público de su conversión, de una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Y por qué, hermanos amados? ¿Por qué, hermanos, debemos de bautizarnos, dar ese paso de fe? Porque nuestro mismo, hermanos, Señor Jesucristo nos dio ese ejemplo de bautismo. Aunque, hermanos, aunque para Él no era necesario que lo hiciera, porque Él es Dios. Y porque Él cumplió ese mandato, nosotros también, hermanos, debemos de hacerlo también. Debemos de dar, como digo, ese paso de fe. Por eso, hermanos, la exhortación, el ánimo, hermanos amados, el deseo, ¿verdad?, no solo de Dios, sino el deseo también como pastor, es que usted dé ese paso de fe. Si todavía no ha hecho ese paso de fe, todavía es el tiempo en obediencia al Señor. Debe de bautizarse el creyente en Cristo Jesús. Por lo tanto, hermanos, Jesucristo fue nuestro propio ejemplo. Miren lo que dice allá en el libro de San Juan, capítulo 3, versículos del 13 al 17. Dice aquí, hermanos amados, el apóstol Juan, San Juan, capítulo 3, versos del 13 al 17. Dice así la palabra de Dios, de esta manera. Es Mateo, no, pero es San Juan, capítulo 1, puse aquí 3, capítulo 1. Mire lo que dice, que leímos en la actual lectura, dice el versículo 13. El versículo 13 dice, no, estoy equivocado aquí, es Mateo. Ayer andaba un poquito corridito. Miren, Mateo capítulo 3, ahí estamos, en Mateo capítulo 3, miren lo que dice la palabra del Señor, empezando en el versículo 13. Mateo
capítulo 3 y versículo 13. Dice, entonces Jesús, dice, vino de Galilea, ¿a quién? A Juan, para ser bautizado por él. San Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17. Verso 14. Mas Juan, dice, se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. El bautismo de Juan, hermanos, simbolizaba arrepentimiento, por lo cual no necesitaba arrepentirse porque Él es Dios. Por eso, hermanos amados, dice la palabra de Dios ahí que Él, hermanos amados, era inapropiado, ¿verdad?, que Jesús viniera. De tal manera, Juan sabía, hermanos amados, que Jesús era el Cordero sin mancha, sin pecado, y por esto el apóstol Juan nos lo hace saber, ¿verdad?, y recordar allá en el Evangelio, que ahí donde leímos en el capítulo 11 y en el versículo 29, dice que el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sigue diciendo el versículo 15, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces dice la Biblia que Él le dejó. Aquí vemos, hermanos, a Jesucristo que se está identificando, hermanos, con los pecadores. Porque la Biblia nos dice, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que Jesús, Él llevaría todos nuestros pecados y que su justicia perfecta, hermanos, es dada a todos los pecadores. De tal manera, ¿verdad?, que Él, hermanos, se ofreció a sí mismo, Jesucristo. Él vino voluntariamente, Él se ofrece a los pecadores. Él vino a dar su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario. Y como dijo el apóstol Pablo, hermanos, allá en el primer libro de Timoteo, capítulo 1 y versículo 15, estas palabras a mí como me conmueven, hermanos. Pero esto fue lo que dijo Pablo en el capítulo 1 del primer libro de Timoteo, en el versículo 15, que dice, se nos dice así, palabra fiel y digna de ser recibida, dice, por todos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. Yo, dice Pablo, soy el primero. ¿Y por qué lo decía Pablo, hermanos amados? Porque Pablo reconocía, ¿verdad?, que sin Cristo no podía hacer nada. Lastimosamente, hermanos amados, dice la Biblia que él solamente al principio era un religioso, que solamente había oído de Jesús y que solamente sabía de Jesús y que sabía de Dios. Tenía, hermanos amados, en su mentalidad una palabra religiosa en su vida, de tal manera que dice la Biblia que él fue un gran perseguidor para la iglesia de Cristo, hermanos, allá en la iglesia primitiva, en el primer siglo. Él, hermanos, acusaba a los cristianos, perseguía a los cristianos, mataba a los cristianos, daba el consentimiento, y él fue, hermanos, el que dio el consentimiento para que Esteban, hermanos, fuera, hermanos, apedreado y fuera matado, ¿verdad?, por el pueblo, porque Esteban estaba dando testimonio de Jesucristo en su vida. Y dice la palabra de Dios, hermanos, ya en el capítulo 9 de los Hechos, que entonces Pablo iba, ¿verdad?, ahí se le conoce como Saulo de Tarso, iba camino a Damasco, y en el camino dice la Biblia que se le presenta al Señor, hermanos, de tal manera que lo tumba el Señor y cae postrado a tierra, y dice Señor, y dice Pablo, ¿verdad?, Señor, heme aquí estoy. Y entonces Jesús, ¿verdad?, le dice, duro te es dar cosas contra el aguijón, pero he aquí, yo ahora te estoy llamando para mi servicio. Luego sigue diciendo la Biblia, hermanos, capítulo 9 de los Hechos, que cegó, hermanos, a Pablo por 3 días. 3 días lo dejó ciego. Y le dijo, vete a la casa de tal persona, esa persona va a orar por ti, va a poner sus manos en ti, y entonces vas a tener de nuevo la vista. Pero es necesario que vayas.
Hermanos, y así fue, y dice la Biblia, ¿verdad? Que fue Pablo, vino esta persona, hermanos, puso sus manos sobre él, le fueron abiertos sus ojos, y luego dice el Señor: instrumento me es escogido para anunciar el Evangelio. Por eso, mis amados hermanos, Jesucristo vino a cumplir toda justicia aquí. Por eso dice en el segundo libro a los Corintios, capítulo 15 y versículo 21, nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, dice, fuésemos hechos justicia de Dios en él. En este acto de actitud del bautismo, hermanos, de Jesús, fue necesario para darnos ejemplo en obediencia al Padre. Jesucristo, hermanos, no necesitaba arrepentirse y bautizarse porque Él es Dios, pero Él lo dejó ahí plasmado en la palabra de Dios para que nosotros, hermanos, fuéramos obedientes a Él. Y en el versículo 16, hermanos, aquí de San Mateo, capítulo 3, dice el versículo 16 y 17: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos, dice, le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y el versículo 17 dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Aquí en estos versículos 16 y 17, hermanos, se nos menciona a Jesús, al Espíritu de Dios y a una voz, dice, de los cielos. Entonces aquí, hermanos, vemos claramente delineadas a las tres personas de la Trinidad: al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como usted sabe, vuelvo a repetir, y si tal vez usted no lo sabía, la Biblia, hermano, en la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis no se menciona la palabra Trinidad. Solo se nos muestra, hermanos, solo se nos da luz, así como está aquí, y se nos menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por eso, hermanos, la orden del Padre es oír a su Hijo, y la justificación y el fortalecimiento del Espíritu. Da como hecho oficial aquí, hermanos amados, cuando hace esto Jesús, cuando da este paso, hermanos, aquí oficialmente empieza el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, hermanos, esto, miren, es también muy importante para la vida del creyente. Y en tercer lugar, ¿cuáles son las bendiciones que trae el bautismo en la vida del creyente? ¿Cuáles son las bendiciones que le trae Dios, que le da el Señor cuando usted obedientemente da ese paso de fe? ¿Cuáles son esas bendiciones? Una de las bendiciones que el creyente obtiene, hermanos, es participar en la cena del Señor o la santa cena del Señor. Mire lo que dice aquí en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 2, dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 2 y versículo 41 al 42 dice: así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Bautizados. Y luego dice: y se añadieron, se hicieron miembros de la iglesia, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Mire lo que hace Dios en la vida de un hombre que se arrepintió, en la vida de Pedro. Pedro dio un mensaje, hermanos, tremendo, y 3,000 dice que vinieron a conocer al Señor. Y luego dice el versículo 42: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, hermanos, cuando la iglesia hace esto, cuando el creyente está haciendo, dice el verso 43: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Verso 44: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían, dice el 45, sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y miren el verso 40, hermanos, 46: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón.
Y termina el versículo 47 diciendo, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Por eso, hermanos, una de las grandes bendiciones para el creyente, para el Hijo de Dios, es participar de la cena del Señor, es participar en la comunión. Por eso, si yo acepté a Jesucristo, si yo di mi paso de fe en el bautismo, entonces ahora yo como creyente, como hijo de Dios, tengo que venir a la cena del Señor, tengo que venir a la comunión del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque es una bendición de parte de Dios. Lo que hacemos aquí cada primer domingo del mes de celebrar la Santa Cena del Señor, la Cena del Señor, hermanos, es solamente un preámbulo de lo que vamos a acontecer más adelante, hermanos, cuando Jesucristo, hermanos, venga por su iglesia, venga por su pueblo, arrebate a la iglesia, que ya muy pronto va a ser, porque para el Señor un año es como un día, es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y dice la Biblia que Él vendrá como ladrón, hermanos amados. Él vendrá, hermanos amados, a traer a su iglesia en un abrir y cerrar de ojos. Por lo tanto, velad y orad para que no caigáis en tentación, amada iglesia del Señor. Es necesario que ustedes y yo ahora reconozcamos esto. ¿Por qué? Porque es una bendición venir a la cena del Señor. Yo no quiero ir el día domingo, primero porque es la cena. Ando en pecado, qué sé yo, usted no sé qué le pasa, no sé qué tiene, no sé si tiene a Cristo en su corazón, yo no sé si usted se ha arrepentido, yo no sé si usted realmente es un hijo de Dios, es un cristiano. Es una bendición, hermanos, venir a la cena del Señor. Es una grande bendición. Si usted se sintió mal, pecó, qué sé yo, vayamos a la presencia del Señor, hermanos. No somos perfectos, somos imperfectos. Primera de Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es tristeza, es una agonía para el Señor, que porque no se hablan dos hermanas, no quieren participar de la cena del Señor. ¿Por qué no se ponen de acuerdo, como dice la palabra de Dios? Ponte de acuerdo con tu adversario, entonces trae tu ofrenda al altar y ahora sí, hónrame. Hermanos amados, son tiempos finales, son tiempos de angustia, de tribulación. Y la iglesia del Señor ya no debe de permanecer dormida, ya no debe de permanecer, hermanos amados. Los tiempos que estamos pasando son peligrosas. Por lo tanto, hermanos amados, otra de las bendiciones, hermanos, es participar en el servicio de su Señor, en la iglesia donde el Señor lo ha establecido, donde Dios lo ha puesto para su servicio del Señor. Por eso, hermanos, uno de los profetas decía, ¿con qué me presentaré delante de Dios? ¿Con qué me voy a presentar delante de Dios? Y el Señor te va a decir, bueno, primer libro de Corintios capítulo 12, 13 y 14, hermanos, ahí están todos los dones que el Señor le ha dado a su iglesia. Le ha dado a su iglesia. Más de 32 dones, hermanos, para el servicio del Señor. Mire, no va a haber excusa de que yo me presente delante del Señor sin haberle servido con un don o con un talento que el Señor nos ha dado. Mire lo que dice el Evangelio según San Marcos, ahí en el Evangelio según San Marcos capítulo 1 y versículo 14, dice la palabra de Dios: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando, dice, el Evangelio del reino de Dios, diciendo Jesús, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, dice, y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed, dice, en el Evangelio. Por eso, hermanos, aquí la palabra de Dios
que antes de que Jesús comenzara, hermanos, su ministerio, en el contexto de este pasaje de Marcos, también se nos habla del bautismo, hermanos, de Jesús. Antes de que Jesús comenzara su ministerio público aquí en la tierra, dice la Biblia que fue bautizado por Juan el Bautista. En el contexto de este pasaje vemos entonces el bautismo de Jesús. Por lo tanto, mis amados hermanos, son las grandes bendiciones que Dios nos da a través de dar ese paso de fe en la vida del creyente. ¿Por qué, hermanos amados? Porque a veces también los hermanos han creído en Cristo, las hermanas han creído en Jesucristo, hermanos, y a veces quieren servir, pero no han dado ese paso de fe en el bautismo, y entonces no se les puede usar, hermanos, para que estén en el grupo de alabanza o para que estén en un ministerio. Tienen que primero, hermanos amados, consagrar su vida para el Señor, dar ese paso de fe en el bautismo, y de esa manera viene a ser miembro del cuerpo de Jesucristo, la iglesia de Cristo, y de esa manera entonces usted empieza, hermanos, a servirle a su Señor. Pero usted me va a preguntar, pastor, entonces, ¿debo de ser miembro de la iglesia para predicar el evangelio de Jesucristo? No, hermanos. Usted tiene toda la libertad de hablar de Jesucristo. No necesita pertenecer a una iglesia para hablar de Cristo. Usted lo que necesita es pertenecer a Jesucristo. Es haberle creído a Jesucristo y hablar de Jesucristo. Por eso, hermanos, hay muchos ejemplos en la palabra de Dios que cuando conocieron a Jesucristo, dice la Biblia que pronto, hermanos amados, fueron y dieron testimonio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahí en San Marcos, hermanos amados, en Lucas también y en Mateo nos habla del endemoniado gadareno. Usted ha oído esa historia. Dice la Biblia que estaba tan endemoniado que tenía una legión de demonios, y la palabra legión habla más de 100, hermanos, de tal manera que muchos demonios tenía este hombre. Estaba por las cuevas, estaban en los cementerios y estaba todavía, hermanos, atado con grilletes, con cadenas, y dice la Biblia, hermanos amados, que cuando él salía espantaba a toda la gente, pero cuando vio que se acercaba el Hijo de Dios, le dice él: ¿qué tienes conmigo, Hijo del Dios Altísimo? Y dice la palabra que empieza el diálogo de Jesús con él, con el endemoniado gadareno. Y la palabra de Dios dice, hermanos, que el Señor lo liberta. Hermanos, le saca todos esos demonios que tenía. Y luego dice la Biblia, hermanos amados, que él, hermanos, después de esa liberación, de esa restauración, se queda ahí sentado. Y todavía le dice al Señor: ahora voy a seguirte, Señor, porque quiero ir contigo a predicar el evangelio. No, le dice Jesús, lo que vas a hacer ahora es ir a los tuyos. Vete a los tuyos y predícales y compartes lo que Dios ha hecho con tu vida. Por eso, mis amados hermanos, esa debe ser la vida de un creyente, de un hijo de Dios. Predicar de Cristo, hablar de Jesucristo. ¿Por qué, hermanos amados? Porque es importante para Dios, como dije, ¿verdad? Primeramente, hermanos, debemos de comprender que es el bautismo en agua, porque, hermanos, a veces las personas se bautizan, hermanos, y al otro día, hermanos, ya andan en sus quehaceres de la vida. Me han contado, me han dicho, hermanos amados, allá en mi pueblo, dice, se bautizó fulano de tal, y al siguiente, y como quería festejar su bautizo, se fue a la cantina a festejar el bautizo. No había entendimiento, no había comprensión. Por eso, hermanos amados, qué hermoso es cuando usted y yo entendemos qué significa el bautismo en Cristo. Por eso es para los cristianos, por qué debe de bautizarse el creyente y cuáles son las bendiciones, hermanos, que el Señor nos ha dado. Por eso, mis amados hermanos, es importante, qué importante es para Dios que comprendamos el significado del bautismo, comprender, entender bien su significado, por qué debemos de bautizarnos y las grandes bendiciones, hermanos, que nos trae el bautismo en obediencia al Señor. Por lo tanto, mis amados hermanos, dice la palabra de Dios: he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin de este mundo.
Yo, dice Jesús, yo prometo estar con ustedes. Yo prometo estar en sus pruebas. Yo prometo estar en sus enfermedades. Yo prometo estar en sus debilidades. Yo prometo estar con ustedes. Cuando habla de debilidades, la Biblia, hermanos, habla de que a veces las fuerzas se nos acaban. Las fuerzas, hermanos, se nos agotan. Ya no queremos a veces tirar la toalla. Pero dice, Señor, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por lo tanto, bástate mi gracia, dice el Señor, le dice a Pablo. Hermanos, es una bendición ser cristiano, hijo de Dios. ¿Cuántos lo creemos, hermano? Amén, ¿verdad? Dele un aplauso a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ser obedientes a nuestro Señor. Amén. Pónganse de pie. Vamos aquí a terminar el mensaje de la palabra del Señor. Una vez más, hermanos, vamos a adorar al Señor, vamos a cantarle al Señor. Una vez más damos gracias a Dios por la oportunidad que Dios le dio a la familia Vital de dar ese paso de obediencia y juntamente con sus niños, con sus hijos, presentarlos, ¿verdad?, delante de Dios, consagrarlos para el Señor. Y eso es lo que hizo, hermanos, Josué, capítulo 24 en el libro de Josué. Él tomó una decisión. Él tomó, hermanos, las riendas de su hogar y él dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Vamos a cantar al Señor, vamos a adorarle con esta alabanza y exaltemos aún a su nombre en esta hora. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por no darte por vencido con nosotros, Señor. Ahí te encuentro.
hasta el final, Señor. Para siempre tuyo, Señor. Tus ojos, amados hermanos. Dice esta alabanza, pues tuyo soy hasta el final. Padre, te damos gracias en este día. Que esta respuesta sea de todos los que estamos aquí en este templo, Señor. Ser tuyo hasta el final. Ser tuyo, Señor, hasta el final. Gracias, Señor. Gracias por Jesucristo, que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Jesús, por morir por nosotros en la cruz, por sacrificarte por nosotros en la cruz. Por esa razón, Señor, hay convicciones en nuestros corazones, aquellos que te hemos dado en nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, que esta sea una realidad en la vida de tu pueblo, en la vida de tus hijos. Por eso en esta hora tu palabra ha sido predicada, Señor. Y gracias, Señor, porque tu iglesia tiene que estar preparada para el día del arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos adorarte en esta hora, en este día, aquí en este lugar. Y a mis hermanos que están ahí en sus hogares, bendice sus vidas. Que no desmayemos, que sigamos adelante, ni viendo a la izquierda ni viendo a la derecha, sino viendo al blanco perfecto que eres tú, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, en el nombre todopoderoso de Jesús, fortalece la vida de tu pueblo, de tu iglesia, Señor. Porque sabemos que en medio de todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, Señor, tu promesa es que no nos vas a dejar y no nos vas a desamparar. Gracias, Señor, por las provisiones que has proveído a diario, porque el pan diario no falta cada día en nuestros hogares. Gracias, Señor, porque nos tienes con vida, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, Señor, y que podamos continuar, correr con paciencia esa carrera que tenemos por delante, viendo al autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo, nuestro Señor. A ti sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Y la iglesia del Señor dice amén, amén. Amén, hermanos. Bendito sea Dios. Démosle un gran aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Puede entregar su ofrenda, sus diezmos allá a la salida. Ahí van a estar los hermanos Ujieres. Que Dios les bendiga. Y de esa manera, pues una vez más saludamos a los hermanos Vital por ese paso de fe. No se puede ahora, ¿verdad?, acercarnos ahí a darle el abrazo porque no podemos permitir eso. Si usted quiere hablarle, puede hablarle por teléfono o a la salida ya un poquito distante. Que Dios les bendiga, que el Señor esté en sus vidas y en sus corazones. Muchas gracias. Dios les bendiga.